Hola, saludo cordial. Les invito a mi canal Escenario Profético, en donde tendremos temas exclusivamente espirituales. Cuando yo tenía unos 25 años, hubo una pregunta que empezó a rondar en mi cabeza de una manera persistente, racional, pero preocupante para mí. ¿Es esta vida la vida? Cuando uno recorre la historia de la humanidad en los últimos 500, 200, 100 años, 5000 años, y aún hoy, hay una conclusión categórica a la que se llega. Es que todo ha cambiado, pero nada ha cambiado en la esencia del ser humano. Justo es decir que el ser humano en su caminar por esta tierra ha tenido logros maravillosos en las artes, las ciencias y otras áreas, pero el rastro de sangre que ha dejado en su camino y el angustioso presente nos lleva a imaginar un futuro cada vez más incierto. Lo que se vislumbra como algo casi seguro y que es un temor agobiante para la mayoría es la posibilidad de autodestrucción de la raza humana. Las dos últimas guerras mundiales se han dado en menos de 100 años y el poder destructivo del armamento mundial actual tiene la capacidad de destruir al mundo por lo menos unas 7 veces. Al igual que yo, esta misma pregunta se la han planteado millones de personas en todas las épocas, expresadas en diferentes formas. En preguntas como, ¿cuál es el propósito para el cual nacemos en esta tierra? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Hemos conocido a muchos pensadores y filósofos que nos han transmitido sus reflexiones al respecto. Y como todo lo que tiene que ver con creencias, gustos o ideas, las posiciones son bien variadas y hasta contradictorias. Yo estoy totalmente convencido que el futuro del ser humano será realmente apasionante, será pletórico de vida en todas las áreas de la misma. Tal concepción de la vida en la mente de las personas está remotamente lejana de ser concebida como algo real, y es entendible tal percepción, pues el logro de tan esplendoroso futuro no depende, para nada, de alguna acción por parte del ser humano. La vida en este mundo ha estado llena de sufrimiento, terror, guerras, enfermedades, catástrofes, plagas, opresión, masacres, injusticia y todo esto que el ser humano ha padecido en los últimos 6000 años no pareciera brindar ningún futuro esperanzador. Toda esa innegable realidad ha venido cabalgando a través de los siglos como un eco siniestro, y seguramente estaremos de acuerdo en que no sería deseable para nadie vivir por siempre en este tipo de mundo. Aún en la actualidad, cuando la ciencia y la tecnología han tocado altos niveles de desarrollo que nos han permitido ver y disfrutar de grandes inventos, los cuales han brindado un mejor bienestar a parte de la humanidad, mas la vida caótica en este mundo no nos permite tener una visión optimista del mañana. Encontrarás recurrente la misma pregunta formulada de varias maneras. ¿Es esta vida de sufrimiento continuo de la humanidad la clase de vida pensada por el universo o por un Dios amoroso? Siempre había creído que no, que la vida tenía que ser otra cosa. Desde hace un tiempo lo sé. Y de nuevo la pregunta formulada de otra manera. Nacer en este mundo, vivir 70 o 80 años y después morir, ¿ese es el gran plan diseñado para los seres humanos? No, eso no puede ser. En el 2022 publiqué el libro ¿Dónde viviremos la eternidad? De este libro extraigo parte del material que expongo en este video y en los demás que vendrán si Dios lo permite. Muy seguramente tropezarás con pensamientos que van en contravía de los tuyos, pero te aseguro que los que escucharás, para mí también, parte de ello en un comienzo fue difícil de asimilar. Pero el conjunto de los argumentos dará sentido, y espero que al igual que me pasó a mí, la verdad encontrada se convierta en una inmensa luz que resplandezca cada vez más. Para mí se ha convertido en la esperanzadora verdad que muy pronto se manifestará al mundo entero y que anidará profusamente en la mente de todas las personas. Si hiciésemos un análisis detallado sobre los distintos aspectos que rigen la vida humana, tales como comida, agua, justicia social, salud, relaciones sociales, tecnología, población, uso de la tierra, economía, derechos civiles y algunos más, encontraríamos grandes problemas que han conllevado sufrimientos, guerras y catástrofes, y que la humanidad sigue sin estar preparada para resolver sus crasos errores. La historia nos ha demostrado que países que disfrutan de un bienestar general, hace algunos siglos estaban inmersos en guerras o padeciendo hambrunas o pestes, y hoy algunos de esos países están padeciendo de nuevo desestabilización social y económica. Además, los gritos de guerra se escuchan cada vez con mayor vehemencia, lo cual nos lleva siempre a afirmar que los seres humanos no hemos aprendido mucho. Pues sí, seguimos siendo recurrentes siglo tras siglo en cometer los mismos errores horrendos que la descomponen.
Definitivamente el ser humano ha demostrado ser un administrador incompetente en este mundo. La humanidad ha intentado sus propios caminos, gobiernos, religiones, filosofías, sistemas de valores, códigos de conducta y formas de educación, pero indudablemente nada le ha servido. Por todo ello es que podemos aseverar que la generación de esta época es una generación cada vez más despiadada. Ciertamente 6.000 años de miseria, infelicidad, padecimientos, aflicciones y todo tipo de sufrimiento concebible que la humanidad ha padecido, producto precisamente de su mala administración, producen ese eco incesante y angustioso que le grita al ser humano que definitivamente debe atender al manual de conocimiento espiritual revelado que ha estado ignorando. Así que conociendo todo esto, es una obligación individual y colectiva el reflexionar como nunca antes lo hayamos hecho. Una tarea difícil, ya que ese manual, hace poco más de 2000 años, ya decía que la noche estaba avanzada. Y hoy podemos afirmar categóricamente que nos encontramos en la parte de la noche en donde la oscuridad es la más densa que haya sumido a los hombres y mujeres en la más profunda ceguera espiritual. Ese imperio de la oscuridad astutamente ciega a las personas con luces artificiales que como placebos le hacen transitar por el camino de la vida de manera tambaleante, como ebrios que caminan despreocupados, balbuceando frases incoherentes y dibujando en sus labios un remedo de sonrisas que simulan una falsa alegría, de un falso bienestar. Y lo peor es que la mayoría ni se enteran o simplemente se conforman. Y una vez más, ¿para esto estamos en este mundo? ¿Es esta la vida que estamos llamados a vivir? ¿No habrá un propósito mejor para nuestra vida? Siempre me negué a creerlo. Estoy convencido que sí lo hay. Así que la mísera historia de la humanidad con sus interminables guerras, enfermedades, las catástrofes naturales interminables, la demencia por el poder y la ambición que nace de la egolatría, de algunos que creen haber sido escogidos por Dios o que han recibido un don especial por encima de los demás, o razas que se han creído superiores a otros pueblos y se autoautorgan el derecho de someterlos y explotarlos. El egoísmo y la autocomplacencia enfermiza ha plagado de injusticia al mundo entero, al punto que le lleva a pisotear a sus congéneres. Todo eso nos hace plantearnos las preguntas obligadas. ¿Para esto estamos en este mundo? ¿Es este el propósito de la vida? En mi condición de ateo, concluía que no era posible achacarle tanta vileza a algún Dios amoroso que predicaban algunos, o a la evolución del universo como lo enseñaban otros. Es verdad, repito, que ha habido inventos, obras portentosas y actos extraordinarios que el ser humano ha llevado a cabo, pero estas tristemente han sido opacadas por la oscuridad que recurrentemente aflora en el corazón humano. El mismo Salomón afirma, además el corazón de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. La realidad del mundo de hoy la evidencian los titulares en la prensa y la televisión. Titulares que no son diferentes en los últimos siglos. La realidad no está en los realities o telenovelas, ni en los reinados de belleza, campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos o en los cientos de programas de concurso. Esas son los que yo llamo las luces artificiales del reino de la oscuridad. La realidad está en la violencia cada vez más creciente en los hogares, que cada vez tienen menos sinónimo de familia. Muchos niños y jóvenes están más seguros fuera de sus casas. Está en la violencia cada vez más creciente en las escuelas, colegios y universidades, que cada vez menos parecen centros de formación de personas y se asemejan más a entes de formación de productos para la industria de la vida. La realidad está en muchos de los gobiernos disfrazados de bondad que violentan a los pueblos. La realidad está en la desbordante corrupción de la mayoría de los gobiernos e instituciones del mundo, cuyas actitudes son contrarias a los postulados que supuestamente la rigen. Hoy la inconformidad social en el mundo entero está manifestándose en contra de todos los sistemas de gobierno, pues la historia ha demostrado que no ha habido un solo modelo de gobierno que satisfaga las necesidades de los seres humanos. Y la razón fundamental es que el ser humano por sí mismo no puede establecer orden y paz para él mismo, mucho menos para la sociedad. El hombre ha sido su propio enemigo. Solo ha perpetuado el desorden, el caos y la injusticia. Y nos preguntamos nuevamente, ¿por qué entonces todos esos avances en conocimiento, ciencia y tecnología no han liberado al hombre de sus problemas? Porque hay un gran pero. El progreso tiene su lado oscuro, que es el reflejo del lado oscuro del hombre mismo.
Yo afirmo que todos llegamos a este mundo con el alma oscurecida, a causa del espíritu muerto dentro de él. Y así entonces vemos que unas personas manifiestan una mayor oscuridad que otras, y muchas de esas personas se visten como blancos corderos, como ovejas inmaculadas. A la generación de esta época, regida precisamente por esos seres con un mayor nivel de oscuridad, no le importa robar o asesinar a miles o millones de personas como sacrificio a cambio de poder y dinero. Hay demasiados niños y jóvenes creciendo sin afecto, carentes de raíces espirituales, y se empeoran las cosas con programas de ayuda infantil, muy entre comillas, basados en humanismos, que lo único que han hecho es mandar al traste con la sana identidad de las niñas, niños y jóvenes. Eso cuando menos, pues hay muchas de esas organizaciones pro infancia cuyo real actuar es contrario a su supuesta misión. Es decir, centros de ayuda infantil cuando lo que hacen, por ejemplo, es usar esos centros para la consecución de niños o niñas que son usados para pedofilia, entre otras cosas. Imponiendo el relativismo humano, se están levantando generaciones pobres en valores. Podríamos decir que el ser humano ha sucumbido al síndrome de Estocolmo, donde el secuestrado termina simpatizando con el secuestrador. Sí, el mal ha secuestrado a la raza humana y ésta se ha vuelto no solo su simpatizante, sino también copartícipe de sus obras de oscuridad. Existen en el mundo no pocas personas que no hablan mucho, pero que hacen cosas valiosas para los demás. Lamentablemente son como gotas de agua en el desierto, pero el que sean muchas cada vez más no cambiará en absoluto el hecho de que la generación de este tiempo final, como en la época de Noé, es una generación perversa. Muchos educadores, académicos y pensadores han engañado a muchas generaciones para que crean que la humanidad está evolucionando continuamente hacia un mejor y más alto nivel u orden de existencia. Otros creen ingenuamente que el hombre está próximo a entrar a un nivel de conciencia más esperanzador, que solo es necesario tocar fondo para tener en qué apoyarse y salir a flote. Mira a tu alrededor y verás los frutos de esos engaños. El hombre no está evolucionando, por el contrario, se está degradando hacia niveles cada vez más bajos de violencia, indigencia, decadencia e inmoralidad. Un alto porcentaje de las enfermedades, incapacidades y angustias que aquejan a la mayoría de las personas en el mundo de hoy son también el resultado de decisiones imprudentes y de un estilo de vida desordenado y poco responsable. Los grupos económicos y políticos más poderosos del mundo se reúnen cada año. El Grupo Bilderberg, el G20, el G7, el G3, el Foro Económico Mundial y otros más. Son solo parte de los eventos en donde esos poderes evalúan el progreso de esa agenda que ejercen a través de organismos como la ONU y todas sus filiales que no son sino una cantidad de siglas. UNICEF, PNUD, ACNUR, PMA, 1DC, UNFPA, PENUMA, OPS, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la OIT, la FAO, la FIDA, la OMC, la OMT y otras más siglas. Todos esos organismos abarcan absolutamente todo lo que tiene que ver con el supuesto desarrollo, bienestar y sostenibilidad del ser humano en la Tierra. Pero la realidad es totalmente contraria a los propósitos para los cuales existe. ¿Han hecho mal su trabajo? No, lo ejecutan de acuerdo a lo planeado, que es precisamente el empobrecimiento, deterioro y muerte de la mayor parte de la población. Una muestra de ello fue la reunión en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial, y una de las cosas que se ha enmarcado prácticamente como el plato fuerte es la llamada Agenda 2030. Una directriz basada en 17 aspectos principales que definen la retórica del discurso con el que buscan atraer a la población mundial. Esta indudablemente la aplaudirá, pero dicha agenda no es más que un sofisma de distracción para el mundo. Ese plan de bienestar mundial, entre comillas, pregona a grandes voces que las personas no poseerán nada, pero que serán felices. Esa pareciera más la distopía representada por Orwell en su libro de 1984 o por Huxley en su libro Un Mundo Feliz, que de feliz no tiene nada, o Fahrenheit 451 de Bradbury. La realidad es que, como ya lo hemos dicho antes, existe un sistemático adoctrinamiento para el total control de los individuos a nivel mundial. Esos grandes poderes llevan décadas, si no siglos, desarrollando esa agenda que en estos últimos tiempos están apresurando
para imponer su control global. Los gobernantes de la mayoría de los países solo son administradores de segunda de esos poderes, mayores que maquinan sus planes en la oscuridad, y por encima de todos, el príncipe de las tinieblas les mueve como a marionetas. Una afirmación que hace el manual de Dios: hay camino que al hombre le parece recto, pero que termina siendo camino de muerte. Concluyo este primer video diciendo, a modo de ratificación de lo ya expresado, que siendo ateo, esa gran pregunta, ¿es esta vida la vida?, no tenía respuesta en lo natural. Como creyente, y después de 30 años estudiando el manual de Dios, la gran respuesta recibida, entendiéndose como la comprensión de algo que es demasiado grande e inmensamente maravilloso, como lo es el proyecto de vida por la eternidad que el ser humano vivirá, y que ha sido planeado desde antes de que el mismo hombre estuviese sobre la tierra. Si como ateo me rehusaba a creer que la vida como la conocía era esa la vida, cuanto más como creyente rechazo tal posición, pues me parece insostenible pensar que un Dios amoroso, eterno y todopoderoso pudiese crear a un ser humano para que viviese de manera fugaz en una tierra de millones de años viviendo de manera tan mediocre. Es esa verdad que ahora conozco la que quiero compartir con aquellas personas sedientas por la verdad de Dios. No serán respuestas simples, será un proceso prolongado, derribando paradigmas que se convirtieron a través de miles de años en fortalezas mentales y que por lo tanto requieren la intervención de Dios mismo trayendo la luz que expulsa esa oscuridad que ha cegado el entendimiento de las personas. Y de esta gran pregunta obviamente surgen otras vitales, como por ejemplo, ¿y por qué el ser humano se ha comportado así? ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Y quién le va a poner fin a esto? Los mismos discípulos del Señor Jesucristo le hicieron 3 preguntas también muy relevantes cuando el Señor Jesucristo les habló acerca de la salvación, cuando les habló del tiempo, del fin de este mundo como lo conocemos. Y eso es el material que vamos a venir desarrollando en los próximos videos. Si te ha gustado este video, por favor, dale like y gracias por suscribirte y por compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.